Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a ubicarnos entonces en Éxodo capítulo número 20, versículo número 3, y he titulado este sermón: No tendrás dioses ajenos delante de mí, que son las mismas palabras que Dios, inspirando a Moisés, quiso poner en el versículo número 3 del capítulo número 20 del libro de Éxodo. Dice el libro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, mis hermanos, hay que tener en cuenta algo antes de comenzar, y es que, por ejemplo, cuando una persona ve borroso, necesita lentes. Al tratar, por ejemplo, de leer un libro, debe ponerse sus lentes para poder leer bien. Usar lentes para leer bien es como también usar el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento en la Biblia. Entonces, al igual que los lentes, por ejemplo, corrigen la visión borrosa, el Nuevo Testamento, la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, proporciona un contexto y una comprensión más clara de los relatos y las profecías del Antiguo Testamento. Ambos, los lentes y el Nuevo Testamento, permiten al individuo ver y entender con mayor claridad lo que de otra manera podría haber sido difícil de comprender o habría sido borroso delante de él. Por eso, hoy vamos a analizar el primer mandamiento, pero póngase esos lentes, hermano. No me vaya a malentender con lo que voy a enseñar. Póngase los lentes primero de la gracia, por ejemplo. Póngase los lentes de que la salvación, una y otra vez la Biblia nos dice, no es por obras, sino es por la sola gracia de Dios. Póngase los lentes, hermano, pongámonos los lentes de Cristo. Pongámonos los lentes de la revelación plena y suficiente que Cristo trajo al mundo. Y así entonces poder analizar correctamente lo que el Antiguo Testamento decía. Y hoy vamos a analizar particularmente el primer mandamiento de la ley de Dios. El mes anterior se enseñó sobre el prefacio que nos iba a dar esa introducción a los 10 mandamientos, pero hoy vamos a ver el primer mandamiento y vamos a ver el contexto del primer mandamiento, vamos a ver lo que manda el primer mandamiento, pero también lo que prohíbe. Y es que al acercarnos a la ley de Dios debemos tener en cuenta algunas pautas, esos lentes, para nosotros poder interpretar correctamente la ley de Dios y así aplicar la ley de Dios a nuestras vidas. Por ejemplo, póngase los lentes de las enseñanzas que se dieron el año pasado sobre cómo la ley es usada para la vida cristiana. Entonces, la ley no está aquí para que la obedezcamos y para que nos salvemos, puesto que no lo podemos hacer. Pero la ley está para que el cristiano pueda vivir conforme a esa regla y a ese estándar que el Señor ha establecido. Porque Dios mandó en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hoy en la vida del cristiano, el cristiano no puede tener dioses ajenos delante de Dios. Sigue siendo el mismo mandato, ¿notan? Pues por supuesto el Nuevo Testamento nos enseña que el único y verdadero Dios es el Dios de las Escrituras. Pero hay algunos elementos importantes, hay algunas pautas, y quisiera mencionarlas para que nos podamos introducir en este tema y poder interpretar correctamente la ley de Dios para nuestras vidas. El primer asunto es que los mandamientos de la ley de Dios no se limitan solamente a acciones externas, sino que también se aplican a las disposiciones de la mente y del corazón. Es decir, las leyes humanas, por ejemplo, solamente se refieren a las acciones externas. Entonces, no se cruce el semáforo, no robe, no levante falso testimonio. ¿Por qué? Porque los seres humanos no somos capaces de ver dentro de los corazones de los demás. Pero a Dios, que puede ver hasta lo más profundo, también le concierne el corazón y la mente. Por eso es que, por ejemplo, textos como 1 de Juan capítulo 3, versículo 15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. El odio y la ira son suficientes para ser confrontados con la ley de Dios. Donde el asesinato, por ejemplo, en la Biblia está prohibido,
la envidia y la ira temeraria están prohibidas, lo que pueden ocasionar un asesinato. Donde el adulterio está prohibido, todo lo que pueda conducir a él está prohibido, como por ejemplo miradas lascivas o entrar en compañía de una ramera, como dice Proverbios capítulo 5, versículo 8, que dice: no te acerques a la puerta de su casa. Es decir, que cuando usted lee los 10 mandamientos y por ejemplo lee en el versículo 14 que dice: no cometerás adulterio, no solamente implica el acto externo, sino la disposición del corazón. Es decir, no se tiente, no hable palabras que no corresponden, no tenga compañías lascivas, no acompañe a una mujer o aún a un hombre que se comporte de esta manera, como el Proverbio capítulo 5 nos expande para que podamos comprender. No te acerques ni siquiera a la puerta de su casa. Quien quiera dice un pastor, quien quiera estar libre de una plaga, no debe acercarse ni siquiera a la casa que está infectada. Y asimismo, la ley de Dios nos enseña que no solamente es el acto externo, sino las disposiciones internas. Eso es importante a tenerlo en cuenta como una pauta para poder comprender correctamente la ley de Dios. En segundo lugar, un mandamiento expresado en un lenguaje positivo implica el negativo, y un mandamiento negativo también implica el positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se nos dice, por ejemplo, que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, debemos entender también que se nos está ordenando la obligación opuesta. ¿Cuál sería? Adorar su nombre, reverenciar su nombre. El mandamiento, por ejemplo, que dice que no debemos matar, no solamente significa que yo no he de matar ni siquiera odiar a mi prójimo, sino que también implica que he de hacer todo lo que esté a mi alcance para el beneficio y el desarrollo, la prevención y el cuidado de la vida, tanto la mía como la de mi prójimo como tal. Entonces ahí está la parte positiva y la parte negativa. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al primer mandamiento y dice: no tendrá dioses ajenos delante de mí, esa parte es la parte negativa. No. ¿Cuál es la parte positiva? Tendremos solamente a Dios como nuestro verdadero Dios. Y así es una pauta que nos puede ayudar para poder comprender cada uno de los mandamientos de la ley de Dios. Donde se ordena cualquier deber, el pecado contrario está prohibido. Cuando se nos ordena, por ejemplo, santificar el día de reposo, se nos prohíbe quebrantarlo. Y por supuesto todo esto va a abarcar. Muy bien, con esto en mente entonces vamos a pasar al contexto del primer mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo número 3, dice nuevamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento, un mandamiento corto, un mandamiento que si no lo sabemos de memoria, este es un buen tiempo para que podamos salir con este mandamiento memorizado. Algunos teólogos, hermanos, consideran que el verso número 2 hace parte de este primer mandamiento. Y es que nosotros no podemos ignorar el versículo 2 y lo que ha antecedido a este mandamiento para poder entender, en primer lugar, qué pasaba por la mente de los israelitas al estar delante del monte Sinaí y de escuchar la voz de Dios que provenía de unas nubes oscuras. Por ejemplo, miremos el versículo número 18, ¿qué dice? Dice: todo el pueblo, Éxodo 20, 18, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Es decir, que cuando Dios habla y Dios está hablando a los israelitas, lo están escuchando desde el monte y ellos están bien lejos, porque hay un límite que ellos no podían cruzar, y aún así se escuchaba esa voz, ese estruendo. Imagínense escuchar directamente la voz de Dios, la voz audible de Dios. Ellos, dice este texto, temblaron y se alejaron un poquito más. Yo pienso que antes de escuchar la voz de Dios y pusieron ese límite de las piedras, probablemente dijeron: no, pero estamos muy lejos, tal vez no lo vamos a alcanzar a escuchar. Pero cuando escuchan la voz de Dios, ¿qué hacen? No, más bien alejémonos un poco más, echemos más para atrás. Y lo primero que sale de la voz de Dios es lo que la última vez se nos mencionó. Dice: yo soy Jehová tu Dios,
que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y entonces viene el primer mandamiento. Lo que probablemente pasó por la mente de ellos fue su estancia en Egipto durante tantos años y los dioses que se adoraron allí cuando Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, dioses como ¿quiénes? Dioses como para los egipcios Ra, Osiris, Isis, Horus, Anubis, Sed, Sobek, y son muchos, son cientos probablemente de estos dioses. Estos que mencioné son algunos nombres que hoy podemos conocer de tal vez cientos que habían. Ustedes pueden ver documentales de las tumbas egipcias, de los jeroglíficos, de las esculturas, que eran muchas, porque ellos tenían ídolos de muchas cosas. Los egipcios consideraban a todos estos ídolos deidades. Tenían un dios para cada cosa. Cada uno tenía un papel específico y se relacionaba con la vida cotidiana de los egipcios. Entonces, si iban al río Nilo, entonces un dios para el río Nilo. Si iban a trabajar con el ganado, entonces un dios para el ganado. Si habían moscas, un dios para las moscas. La luna, un dios para la luna. El sol, un dios para el sol, y así sucesivamente. Ahora, los israelitas, ¿cuántos años estuvieron esclavizados? 400 años. Es decir que 10 generaciones de israelitas estuvieron en Egipto conviviendo con esta cultura, construyendo estas propias estatuas, estas propias figuras, estos propios ídolos, y por supuesto ellos estaban impregnados de toda esta cultura. Y el Señor entonces lo que hace es hablar con Faraón por medio de Moisés para que libere a su pueblo, no sin mostrar a los israelitas algo muy importante allá en Egipto y a los mismos egipcios, que sus dioses no eran nada. ¿Y cómo lo demostró el Señor en Egipto? Por medio de las 10 plagas. 10 plagas que iban dirigidas, interesantemente, si ustedes hacen un estudio, en contra de cada uno de sus dioses. Cada una de esas plagas atacaba a uno de los dioses egipcios, y hay un texto particular que la Biblia nos dice que el juicio el Señor lo ejecutó contra esos dioses de los egipcios para que también los israelitas pudieran ver que esos dioses no significaban absolutamente nada. Ellos no pudieron hacer nada contra esta catástrofe para el imperio egipcio, para el pueblo del faraón, que al final lo único que pudo hacer fue dejar ir al pueblo de Dios cuando se atacó al máximo Dios del pueblo egipcio, que era el mismo faraón, y a su propio hijo, el primogénito. Ahora, eso hay que tenerlo en cuenta para, por ejemplo, hacernos una pregunta. Cuando Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la pregunta sería, ¿por qué no debemos tener otros dioses? ¿Por qué no podemos compartir con otros dioses? Eso pudieran preguntar los israelitas, y la respuesta está en el prefacio de este mandamiento, que es lo que dice el verso 2: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Podemos considerar dos partes en la respuesta que Dios da a esta pregunta. ¿Por qué no debemos tener dioses ajenos? Ahora, esto es importante, hermanos, porque en cada uno de los mandamientos de la ley de Dios podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué no debemos tener imágenes? ¿Por qué no debemos robar? ¿Por qué no debemos mentir? ¿Por qué no debemos matar? La respuesta inmediata es porque Dios los liberó de Egipto, de la casa de servidumbre. Y una y otra vez esa es la respuesta. Pero hay otra parte también de esa respuesta. Pudiéramos considerar la respuesta en dos secciones. Versículo 2, la primera está, y eso nos lo enseñó el pastor Engelbert la última vez: yo soy Jehová tu Dios. Esa es la primera parte de la respuesta. La segunda es que te saqué de la tierra de Egipto. Es decir, que lo primero por lo cual nosotros debemos obedecer los mandamientos del Señor es debido a lo que Dios es. Y segundo, a lo que Dios hace. ¿Dios qué es? Dios, como se presenta en este texto, es el autosuficiente, es el que existe por sí mismo. Es el Todopoderoso. Eso es lo que implica el nombre que Dios usa para presentarse al pueblo. ¿Y qué es lo que hizo? Es un hecho notable y reciente que está en la memoria de ellos, y se nos señala en las palabras que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En un primer acercamiento a este texto, hermanos,
Estas palabras se aplican exclusivamente al pueblo de Israel, a la nación liberada de la esclavitud en Egipto y a quien estos mandamientos fueron dados en particular. Pero haciendo la aplicación a nosotros, Dios también es nuestro libertador. Dios nos libró como libró a los judíos de Faraón. Jesús nos libró a nosotros del diablo. Ellos fueron librados de la servidumbre egipcia, nosotros somos librados de la servidumbre espiritual. Entonces, si nos preguntáramos a nosotros por qué debemos obedecer, porque Dios es Dios, pero porque Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Y esa es la razón por la que no deben haber dioses ajenos. Ahora, ese es un contexto importante a tener en cuenta, pero al considerar este texto particular, podemos analizar dos asuntos que desarrollarán el resto de mi sermón. El primero, lo que Dios ordena en el primer mandamiento, pero lo segundo, lo que Dios prohíbe en el primer mandamiento. Eso es lo que vamos a seguir analizando. Así que en segundo lugar, ya vimos el contexto, ahora vamos a ver lo que Dios ordena en el primer mandamiento. El primer mandamiento, hermanos, nos ordena que debemos tener a Dios como nuestro Dios. Debemos tener a Dios como nuestro Dios. ¿Qué significa eso? En primer lugar, eso significa que debemos tener a Dios como nuestro Dios cuando lo reconocemos. Es decir, tener a Dios como nuestro Dios significa reconocerlo. Vamos a un texto, vamos a 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 32. Segundo de Samuel, capítulo 22. Verso número 32. Dice el Señor, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Entonces, ¿quién es Dios sino solo Jehová? Solamente Dios es el verdadero Dios y solamente Dios debe ser nuestro Dios. Por ejemplo, hay otro texto que dice que Dios se manifestó en un altar por causa de un profeta llamado Elías, delante de 450 profetas de Baal que invocaban a su Dios sin tener respuesta. Este acto, cuando Dios se manifiesta en el altar de Elías, lleva al pueblo a reconocer al único y verdadero Dios. Dice 1 de Reyes 18:39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Eso es interesante porque los Baales, el paganismo por medio de Jezabel, se había metido, y por medio del rey también, se había metido a los israelitas. Ellos ya no sabían cuál era el verdadero Dios. Ellos conocían al Dios de las Escrituras en ese momento, conocían al Dios que había librado a Israel de Egipto, pero tenían otros dioses como el llamado Baal. Y entonces viene esta prueba en donde se va a comprobar quién es el verdadero Dios. Y estos 450 contra un solo profeta, o estos 450 contra el Dios verdadero, no pueden hacer absolutamente nada porque esos dioses no sirven para nada. Y ¿qué termina diciendo el pueblo? No, ya sabemos quién es el verdadero Dios. Es decir, reconocen al verdadero Dios. Por eso tener a Dios como nuestro Dios significa reconocerlo. Si nosotros queremos obedecer el primer mandamiento, debemos reconocer que este Dios es nuestro Dios. Pero en segundo lugar, tener a Dios como nuestro Dios significa también elegirlo. Dice la palabra, elijan hoy a quién servirán. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Elegiremos al Señor para que sea nuestro Dios. Ahora, para elegirle, debemos conocerle.
debemos saber quién es Él. Eso es lo que significa Juan capítulo 14, versículo 9, cuando Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que nosotros hoy día sabemos que conocemos a Dios a través del Cristo revelado, de su mensaje y de su persona. Entonces, ¿queremos conocer a Dios? ¿Para qué lo queremos conocer? Para elegirlo, para reconocerlo. Eso implica el primer mandamiento de la ley de Dios. En tercer lugar, tener a Dios como nuestro Dios significa reverenciarlo. Miremos este texto, Salmo capítulo 29, versículo número 2. Salmo 29. Verso número 2. Dice el Señor: dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. O de la santidad, dice la Reina Valera. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que debemos adorar al Señor, significa que debemos alabar al Señor, significa que debemos temer al Señor, significa que debemos respetar al Señor, significa que debemos reverenciar al Señor. Eso es lo que implica ese temerle también que encontramos en las Escrituras. Dice, por ejemplo, el Salmo 89, 7, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Así que tener a Dios como nuestro Dios también significa reverenciarlo. En cuarto lugar, tener a Dios como nuestro Dios significa confiar en Él, confiar en Él. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Salmo 141, versículo 8. Confiar en Dios, hermanos, es encomendarle nuestro principal tesoro, nuestra alma. Hay un texto en Salmo 31, 5 que dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién refirió esas palabras también? Esa es la manera en la que nosotros debemos confiar en el Señor, mis hermanos. Esa es la mayor confianza que nosotros podemos llegar a tener en nuestro Dios. Debemos repetir estas palabras también como nuestras palabras. Decir entonces que esa alma que Él nos ha dado solamente está en manos de nuestro gran Dios, el verdadero Dios. Las mismas palabras de Jesús en la cruz antes de morir. No en un momento bueno, próspero, sino en el peor momento de todos. Y las palabras que salieron fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora, un cristiano, un verdadero cristiano, cree las palabras, un verdadero cristiano cree las palabras de Jesús cuando Él dice que si Dios cuida de las aves, que si Dios viste a los lirios, también cuidará en toda necesidad de nosotros. Un catecismo resume muy bien todo lo que la Biblia dice acerca de este mandamiento. La pregunta que hace este catecismo es la siguiente: ¿cuáles son los deberes exigidos en el primer mandamiento? Y la respuesta es la siguiente, la voy a leer. Dice: los deberes exigidos en el primer mandamiento son el que conozcamos y confesemos que Dios es el único Dios verdadero y que es Él nuestro, y que conforme a esto le adoremos y glorifiquemos pensando y meditando en Él, recordándole, estimándole altamente, honrándole, adorándole, eligiéndole y amándole, deseándole, temiéndole, creyendo, confiando, esperando, deleitándose y regocijándose en Él, siendo celosos por Él, invocándole, dándole toda alabanza y acción de gracias a Él, prestándole toda obediencia y sumisión con todo nuestro ser, siendo cuidadosos en todas las cosas que a Él le agradan y entristeciéndonos cuando hacemos algo con lo que le ofendemos, andando en la humildad con Él. Otro catecismo más sencillo dice: ¿qué se requiere en el primer mandamiento? Y responde este catecismo:
el primer mandamiento nos pide que conozcamos y reconozcamos a Dios como nuestro único y verdadero Dios y como a tal le adoremos y glorifiquemos. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús a la tentación en el desierto cuando fue probado? La última respuesta, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 10, y vamos a ver cómo Cristo también nos enseña este primer mandamiento implícito allí. Mateo capítulo 4, versículo número 10. Ahora, después de lo que dice el Señor Jesús acá, ya el diablo no tiene más que hacer. Dice el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, dice, le dejó. Así que mis hermanos, cuando decimos que, ¿qué es lo que ordena el primer mandamiento? Todo lo que acabé de mencionar, mis hermanos, el elegirle, el reconocerle, el reverenciarle y el confiar solamente en Él es lo que se implica. Muchas cosas más se pueden implicar, como lo que resume el catecismo que leí. Pero cuando vamos a la Biblia podemos encontrar todos estos aspectos. La pregunta sería, ¿obedecemos al Señor en el primer mandamiento? ¿Le estamos eligiendo? ¿Le estamos reconociendo? ¿Le estamos reverenciando? ¿Estamos confiando solamente en Él? Porque si no lo estamos haciendo, entonces estamos faltando a la ley del Señor, la cual ahora en la libertad que tenemos en Cristo Jesús podemos obedecer. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora tenemos la gracia suficiente, no solamente para la salvación, sino para llevar vidas que agraden al Señor. Y pese a que caemos muchas veces y faltamos, tenemos la sangre de Cristo para levantarnos nuevamente por medio de la oración y la confesión de nuestros pecados para seguir obedeciendo al Señor en este primer mandamiento de la ley de Dios. Ahora, en tercer lugar, ya hemos visto el contexto, ya vimos lo que manda el primer mandamiento, pero en tercer lugar, ¿qué es lo que prohíbe? Entonces ya lo vimos de forma positiva. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces debemos reverenciar y todo esto que acabé de mencionar. Pero ahora, ¿qué es lo que prohíbe el primer mandamiento? Muy bien. En nuestra cultura, hermanos, decir no, la palabra no, tiene una connotación incómoda y negativa para las personas. Se nos dice, por ejemplo, que a los niños, para criarlos, no debemos utilizar palabras como el no, porque de pronto se trauman, porque de pronto van a crecer de una manera en la que van a sentir el rechazo de la sociedad, sino de una manera positiva. Debemos siempre no decirle no, no te comas esto, sino más bien cómete aquello. Entonces no le debemos decir el no, porque eso va a impactar la mente del niño. Y yo creo que eso es cierto, va a impactar la mente del niño. Pero eso es lo que el Señor va a utilizar en los mandamientos. Analicen los mandamientos y verán cuántas veces Dios dice no, 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 no. ¿Qué quería Dios con su pueblo? Que el pueblo se impactara y dijera, esto no lo puedo hacer. Que sintiera el peso del mandamiento del Señor. Cuando nosotros decimos no a nuestros hijos, estamos poniendo el peso de la autoridad paternal en los hombros de ellos. Estamos diciendo, no hagas esto. A ellos no les va a gustar. Por supuesto a nosotros tampoco nos va a gustar que Dios nos diga, no pueden hacer esto, pero es la forma en la que el Señor sabio y perfecto quiso manifestar y revelar sus mandamientos. La mayoría de estos no van a servir a su pueblo para que sepa qué es lo que no debe hacer, lo que Él prohíbe y lo que no les va a ser conveniente. Y lo va a decir claramente, no debemos tener otro Dios, no debemos tener otros dioses. Dice explícitamente el texto, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa esto? Este mandamiento entonces prohíbe varias cosas. Vamos a ampliarlo. Por ejemplo, prohíbe elegir a un Dios falso y no al Dios verdadero. Prohíbe unir a un Dios falso con el Dios verdadero.
Eso le pasó, por ejemplo, a ellos. Segundo de Reyes 17:33 dice, temían al Señor y servían a sus propios dioses. Estaban invalidando el primer mandamiento. Es decir, no solamente es no reemplazarlo, sino no tenerlo como si fuera un conjunto, como un llavero donde tenemos muchas llaves y todas esas llaves son ídolos y uno de esos es el Dios verdadero. Entonces eso era lo que le pasó a los israelitas. Y la palabra dice que Dios es un Dios celoso y que no va a tener rival y que no va a compartir su gloria con nadie. El Señor, cuando no lo tenemos a Él, por ejemplo, es que pueden haber tres casos. El primero, elegir un Dios falso en vez del Dios verdadero. El segundo es unir a un Dios falso con el Dios verdadero. Y el tercero es no tener al Dios verdadero ni, entre comillas, tener a dioses falsos. Y cuando pasa eso, Dios interpreta en su palabra como un abandono de Él. Porque siempre que nosotros rechacemos al Dios verdadero, vamos a tener un Dios falso. Y una forma sencilla de concluir esto es que cuando rechazamos al Dios verdadero, nosotros mismos nos estamos poniendo como ese verdadero Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por eso es que, por ejemplo, dice Jueces capítulo 2, versículo 12, ellos abandonaron al Señor y siguieron a otros dioses. Se apartaron del camino, negaron al Señor. Esto que acabé de decir, hermanos, es lo que comúnmente en la teología y en la Biblia se conoce como idolatría. Idolatría. Entonces lo que Dios está prohibiendo acá es la idolatría. Ídolos. La idolatría es tener o inventar algo en lo que se confía en lugar o al lado del único Dios verdadero que se ha revelado en su palabra. Entonces piense usted, por ejemplo, en lo que le dije sobre qué es lo que Dios manda. Entonces es reconocer no al Dios verdadero, sino a estos ídolos, es reverenciar no al Dios verdadero, sino a estos ídolos, es elegir no al Dios verdadero, sino a estos ídolos, y es confiar no en el Dios verdadero, sino en estos ídolos. Eso se llama, hermanos, idolatría. Esto fue entendido también por los apóstoles, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Por eso cuando Pablo y Bernabé van a Listra, ellos rasgan sus vestiduras cuando el pueblo dice que los consideró dioses al ver las obras que ellos hacían. Ellos querían guiar a las personas al verdadero único Dios y no que sumaran más dioses a sus listas. Eso lo dice Hechos 14:15. ¿Y qué pasó cuando ellos se dieron cuenta de que la gente los quería adorar? Dijeron, no, ¿cómo es posible? Y se rasgaron las vestiduras. O sea, fue un lamento para ellos porque en vez de producir bien para ellos, ellos lo entendieron a mal. Y tuvieron que aclarar eso en ese momento. Porque ellos saben, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que no se debe tener dioses ajenos delante del Señor. Un catecismo nuevamente dice que se prohíbe en el primer mandamiento y dice, el primer mandamiento nos prohíbe que neguemos a Dios o que no lo adoremos y glorifiquemos como el verdadero Dios y Dios nuestro, o que le demos a cualquier otro ser la adoración y la gloria que solo a Él debemos. Ese fue el problema de mucha gente que en el Nuevo Testamento también se menciona. Miremos un ejemplo, Romanos capítulo número 1, versículo número 25. Romanos 1:25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí hay un claro ejemplo de lo que pasó en un antiguo tiempo, pero también de lo que pasaba en el contexto de la iglesia en Roma. Porque lo mismo que en un momento aquellos hombres, por ejemplo como Caín, que escucharon la voz de Dios, que vieron al Señor, no le glorificaron, sino que se apartaron en pos de su idolatría. La descendencia de Caín, Lamec, por ejemplo, también, sabiendo lo que Dios tenía que decir, se exaltó a él mismo creyéndose el más valiente. Nimrod,
¿Qué hicieron todos estos hombres? Sabiendo lo que Dios les había mandado y pudiendo ver todas las obras del Señor, no le glorificaron al Señor, sino que empezaron a desviarse. Hoy día pasa lo mismo. Ven al Señor, vemos muchas veces al Señor y terminamos apartándonos en pos de ídolos. Ahora, ¿cómo saber qué otros dioses podemos tener además del Dios verdadero? O sea, vamos a empezar entonces a diagnosticarnos. Vamos a empezar a aplicar un poco más estas palabras del Señor a nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos saber? Lo podemos saber de dos formas. Primero, si confiamos en algo más que en Dios, eso es convertir eso en un Dios. Por ejemplo, si confiamos en las riquezas más que en Dios, es convertir esas riquezas en un Dios. El dinero entonces ya no es Dios, sino el dinero. El dinero se vuelve mi redentor y mi consolador. Es mi redentor porque si estoy en peligro, confío en mi dinero para salvarme. Si cometo un error, pago. Si cometo un pecado, pago. Si pasa algo que no me gusta, pago. Si no me gusta este barrio, pago. Y entonces siempre todo lo que quiero, todo lo que necesito, lo encuentro a través de la confianza en ese dinero. Si estoy triste, porque también el dinero es mi redentor, pero también es mi consolador. Si estoy triste, uso el dinero ¿para qué? Para cambiar mi ánimo. Me voy de viaje, me voy de vacaciones, salgo a compras, salgo a comer. Me consuelo con el dinero, porque tengo la capacidad de poder hacer todo lo que yo quiera. Entonces, si confiamos en algo más que en Dios, ese algo en el que confiamos lo convertimos en un Dios. Por ejemplo, también, en segundo lugar, si confiamos en el hombre más que en Dios, convertimos al hombre en un Dios. Dice Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y no pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Por ejemplo, David confió en su ejército, confió en censar su ejército y terminó recibiendo una disciplina del Señor que le llevó a recordar que no se debe confiar en el número de los hombres, sino en el poder del Señor. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Confiamos en nuestro cónyuge más que en Dios. No quiere decir que no confiemos, tenemos que confiar, por supuesto, porque es la base del matrimonio, la confianza. Pero no podemos confiar más en nuestro cónyuge que en lo que el Señor es. Y terminamos convirtiendo a nuestros cónyuges ¿en qué? En un Dios. A nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros amigos, aún en la iglesia, hermanos, a los pastores, a los maestros o a un hermano particular. Tenemos que tener mucho cuidado porque vemos muchos casos en la Biblia de que esto ocurrió. Confían en la fuerza, en los ejércitos, en los hombres y terminan totalmente decepcionados. Si quisiéramos confiar en Noé, ¿qué nos mostró el Señor de Noé? Que a pesar de que bajó el arca, era un hombre pecador. Si queremos confiar en Moisés y ponerle San Moisés, ¿qué nos enseña la Biblia? Que Moisés no entró a la tierra prometida porque desobedeció al Señor. Si queremos confiar en David, el San David para nosotros, vamos a rezarle a San David, el Señor nos dice, adulteró. Entonces el Señor una y otra vez nos muestra que aunque estos hombres confiaron en el Señor, estos hombres eran falibles como nosotros también lo somos, y que nuestra confianza no debe estar ni en las riquezas ni en los hombres, sino solamente en nuestro Señor. ¿Confiamos en un político tal vez más que en Dios? ¿Confiamos más en un médico tal vez más que en Dios? ¿En la medicina en sí mismo más que Dios? ¿Confiamos en nuestras amistades más que en Dios? Me temo, mi hermano, que si es así, es culpable de idolatría. Somos culpables de idolatría. Y ya no solamente deberíamos decir, sí, soy pecador, sino deberíamos decir en nuestro interior, somos idólatras. Debemos arrepentirnos de la idolatría. Ahora, también, si confiamos, por ejemplo, en nuestra sabiduría y capacidad más que en Dios, convertimos a nuestra sabiduría y nuestra capacidad en un Dios. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Muchos hermanos hacen de su ingenio su ídolo,
confían en su inteligencia, en su carrera para salir adelante siempre y no consideran al Señor. Pero el Señor, hermanos, avergonzará la sabiduría de este mundo cuando se pone como un ídolo. No quiere decir nuevamente que no podamos tener un cierto grado de confianza en lo que el Señor ha dado a nosotros, a nuestras mentes, a nuestras habilidades, a la medicina, todo esto, pero no puede pasar por encima del Señor. Nuestra confianza última, máxima, debe estar siempre puesta en el Señor. Además, podemos ser también, en este caso, como el fariseo que externamente cumplía la ley y decía: yo no adultero, yo guardo el día del Señor, yo de 6 de la mañana a 6 de la tarde estoy orando y ayunando y mírenme cómo estoy de demacrado y cansado. Pero por dentro, él no podía decir que no era orgulloso, por ejemplo. Él no podía decir que no era envidioso, egoísta, que era falso e hipócrita. Entonces, noten que ellos, ¿qué confiaban? ¿En qué confiaban? En su justicia externa. Eran buenos. Y hoy, si nosotros nos comparáramos con un fariseo en la práctica, también diríamos: hombre, qué hombres tan santos, porque eran hombres rigurosos, conocían la Biblia más que nosotros la conocemos. Nosotros las entendemos por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, podemos comprender estas cosas. Pero usted le preguntaba algo a un fariseo y el fariseo le decía en dónde estaba exactamente. Nosotros nos preguntamos entre nosotros y muchas cosas no las conocemos, pero ellos tenían un problema, y es que confiaban en su propia justicia, confiaban en su mente, en su capacidad, en su moralidad y en su sabiduría, y hacían de ellos sus propios dioses. Entonces ellos decían externamente: no adultero, pero no podía decir: no soy orgulloso. Y así podemos ser nosotros, confiando en nuestra justicia externa, mientras que por dentro nos alabamos y nos convertimos en nuestros propios ídolos. Es que yo sí sé, yo sí digo, yo sí hago, yo sí ofrendo, yo sí canto, yo sí leo. Debemos tener cuidado, porque la ley de Dios nos habla de lo externo, pero lo interno también debe estar atentos. Esa es la primera forma en la que nosotros pudiéramos diagnosticar entonces si estamos amando algo más que a Dios. Pero la segunda forma es si amamos, no solamente si confiamos en algo más que en Dios, sino si amamos algo más que a Dios, es convertirlo en un Dios. Por ejemplo, si amamos nuestro placer más que Dios, convertimos a nuestro placer en un Dios. Segunda de Timoteo 3:4, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. Segunda de Timoteo 3:4. Dice, 2 Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, infatuados, y esta parte, amadores de los deleites más que de Dios. Otra forma de entenderlo, amadores de los placeres más que de Dios. Muchos se entregan a toda clase de placeres y viven su vida es para el placer. Si amamos, por ejemplo, nuestro vientre más que a Dios, convertimos nuestro vientre en Dios. Dice Filipenses 3:19, cuyo Dios es su vientre. Es decir, que es real. Es decir, que así puede pasar con nosotros también. Ahora también, si amamos, por ejemplo, a un niño, a nuestros hijos más que a Dios, los convertimos en un Dios, hermanos. ¿Cuántos son culpables de este tipo de idolatría? Piensan más en sus hijos y se deleitan más en ellos que en Dios. Hay una advertencia acá. Si amamos más la joya que al que la dio, Dios nos quitará la joya para que nuestro amor se vuelva a Él. ¿Cómo nos la quitará? De muchas maneras, hermanos. ¿Por qué a veces los hijos entran en rebeldía? Porque tal vez los hemos amado tanto más que a Dios, que el Señor nos castiga para que bajemos ese ídolo del pedestal en el que lo tenemos y busquemos al Señor realmente. Entonces hay que tener cuidado con todo esto. Si amamos algo más que a Dios,
lo convertimos en un Dios. Si amamos más al placer, si amamos más a nuestros vientres, si amamos más hasta a un niño, todo eso se va a convertir en un Dios. Ahora también en el texto dice en Éxodo capítulo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa ese delante de mí? Las palabras delante de mí del primer mandamiento nos enseñan que Dios todo lo ve, todo lo percibe y que se desagrada del pecado de tener cualquier otro Dios. Algunos, por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, en nuestro contexto nos pasa que el país, se dice, es un país católico romano. Entonces, muchas veces nosotros venimos de un contexto de santos y de ángeles a los cuales hay que rezarles. A San Miguel, a todos esos tipos de santos, creo que a los ángeles también, a María como si aún fuera virgen, y a todos estos santos entonces tenemos que rezarle. Y a veces nosotros de pronto debemos tener cuidado en eso, porque el mandamiento, entonces nosotros decimos, no, nosotros no hacemos eso, pero sí a los placeres, sí a veces amamos más otras cosas que convertimos en Dios. A veces nuestro Dios es la televisión, a veces nuestro Dios no es San Miguel, sino son las redes sociales. A veces nuestro Dios son las conversaciones, o son las personas que nos aprueban, o son las personas que siempre nos están diciendo, bien, es excelente, la aprobación, la fama, todas estas cosas pueden convertirse en un Dios cuando confiamos más en ellas o cuando amamos más a ellas. Por eso es que algunos no se inclinarían ante un ídolo, no se inclinarían ante un cuadro, tal vez ante un crucifijo, pero en secreto sí se inclinarían ante él. No solamente a San Judas, a San Miguel, a todos estos hombres que existieron, que hay unos que son de la Biblia que fueron hombres de fe, pero hombres que no se nos enseña la Biblia que debemos adorar, pero sí nos inclinamos delante de las redes sociales. 2, 3 horas, amándola más que lo que amamos a Dios. Entonces amamos más nuestros vientres, porque no sacamos tiempo para el culto de oración, pero sí para la promoción que hay en el restaurante del centro comercial. Vayamos todos juntos, porque el 2x1 nos va a satisfacer. Amamos más los placeres, porque no vayamos al culto de adoración, pero sí a las vacaciones, a las montañas rusas, al carrusel y todas estas cosas que me satisfacen. Pregúntese, hermano, y me pregunto yo también, ¿estamos haciendo de todo esto un Dios para nosotros? Y tal vez, hermano, solo tal vez, que es lo más probable, somos culpables de idolatría. Somos culpables de idolatría y el Señor nos está llamando esta mañana a que nos arrepintamos de este pecado, hermanos. Que dejemos de ser idólatras con cualquiera de estas cosas, que apartemos, que confesemos al Señor, que para eso tenemos a nuestro Cristo, nuestro intermediario, para que no seamos como el mundo es. El mundo es idólatra de las modas, es idólatra de las modas, es idólatra de la ropa. Entonces, que esta época es una época para los pantalones anchos y en 3 meses es una época para los pantalones cortos. Rápido, compremos porque lo necesitamos. No sea, hermano, que su corazón sea idólatra en cuanto a esto también. No sea que su corazón y mi corazón sea idólatra en cuanto a idolatrarnos a nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos percibimos más que lo que podemos considerar del Señor. Y cuando la Biblia dice delante de mí, cuando el texto dice delante de mí, no olvide, mi hermano, que aún en lo secreto, aún lo que usted puede hacer sin que nadie se dé cuenta, en lo que usted es idólatra en lo secreto, Dios está ahí parado delante de usted observándolo. Dios está mirándolo. Por eso no dice delante de los hombres, no dice delante de la iglesia, no dice delante de la nación de Israel, no dice delante de los santos, dice delante de mí. Eso es lo que significan esas palabras, que Dios está en todo lugar, que Dios está en todo momento observándonos. Cuando nosotros creemos que la gente no nos ve, Dios sí nos está viendo. Cuando creemos que nadie se ha dado cuenta de mi lucha, de la idolatría con las mujeres o con cualquiera de estas cosas, Dios sí nos ve, hermanos. Dios está en cualquier lugar y Dios está pendiente de todo esto. A Dios le desagrada el pecado de tener cualquier otro Dios. Esta palabra, hermanos, es una palabra
viva y eficaz. Esta es una palabra que debe atravesar nuestros corazones y exhortarnos y mostrarnos cuál es la realidad de nuestras vidas. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a nuestros hermanos, podemos engañar a nuestras familias, podemos engañar a la sociedad, pero nunca vamos a engañar a Dios. Y Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los israelitas, hermanos, entendieron muy bien estas cosas en el momento en que escucharon la voz de Dios. Por eso fue que al escuchar estas palabras de Dios en su propia voz, temieron la muerte. La palabra de Dios atravesó sus corazones y les mostró más bien, la verdad de cada uno de ellos. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 19, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero debían morir. Tenían miedo, pero debían morir por su pecado. No eran sin culpa. Debían recibir el castigo por su transgresión. Pero Dios, hermanos, que es rico en misericordia, les muestra un camino por el cual van a poder vivir. Ese camino es el camino de la promesa de un libertador, porque así como Moisés los sacó de Egipto, este libertador los va a sacar de la esclavitud del pecado y los llevará a una tierra no terrenal, sino celestial, sublime y eterna. Yendo a Cristo, hermanos, el rigor de la ley cae sobre Cristo y no sobre nosotros, donde Él cumple perfectamente como hombre este primer mandamiento y aún da su vida para pagar por nuestra transgresión del primer mandamiento y de todos los demás mandamientos también. Así que entonces, confiando en el Señor, la ley ya no nos va a condenar, hermanos, sino que en ella vamos a encontrar una forma de vivir de tal manera que reconocemos a Dios como nuestro Dios, que elegimos a Dios como nuestro Dios día a día. Lo reverenciamos presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo y agradable y adorando al Señor en cada día que Él nos permite. Confiamos solo en Él en cualquier situación que se presente. Ahora, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, deseamos alejarnos de los ídolos. Deseamos alejarnos de las riquezas, del hombre, de los placeres de este mundo que no son comparables con nuestro gran Dios. Y así nos gozamos en cumplir sus mandamientos, porque ahora, hermanos, tenemos la libertad y la gracia de Dios para hacerlo. Mis hermanos, apartémonos de toda idolatría y no tengamos otros dioses delante del Dios verdadero, el que es bendito, como dice la palabra, por los siglos de los siglos. Pero solo hagamos esto por medio de Cristo, que podamos vivir y decir que Dios es nuestro Dios. Hoy, por ejemplo, hermanos, se celebrará una cena que es un sello de un vínculo que nos une a Dios, un vínculo que nos protege para que no nos separemos de Él, y para que otra vez afirmemos y digamos: Dios es nuestro Dios. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, Dios único y verdadero, damos gracias por tu palabra, Señor. Estos israelitas, Señor, pudieron comprender y temieron. Señor, que tu Espíritu ilumine nuestro corazón y nuestra mente para que comprendamos estas palabras y te temamos, Señor, porque somos tu pueblo, decimos serlo, Señor, decimos que somos cristianos. Ayúdanos a demostrarlo guardando estos mandamientos perfectos de tu buena voluntad, Señor, puros y santos como tú lo eres, Señor, y como deseas que nosotros lo seamos. Ayúdanos, Señor, a no ser hipócritas, de estar reflejando algo externamente, pero por dentro estar mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ceder a los placeres de este mundo y convertirlos en ídolos, a no ceder al vientre, Señor, a las riquezas, a los hombres, a la sabiduría y a cada una de estas cosas
que no son malas en sí, Señor, pero que cuando las volvemos ídolos se convierten en algo lamentable para nuestras vidas. Señor, creo que no somos inocentes en esto. Confesamos nuestro pecado de idolatría, Señor, de confiar en nosotros mismos, de confiar en los demás y de confiar en cualquier cosa, Señor, por encima de ti. En las dificultades buscamos otras salidas que primeramente confiar en ti, Señor. En la persecución nos rendimos porque no confiamos en ti, Señor. Y aún en los buenos momentos confiamos en nuestra capacidad y en nuestro mérito y no en ti, Señor. Confesamos nuestro pecado, Señor, como iglesia también, de idolatría, de no tenerte como el único y verdadero Dios a cada segundo, a cada momento, Señor. Y te pedimos que en tu gracia preciosa nos ayudes y nos capacites para vivir como tú quieres que vivamos, que no tengamos dioses ajenos delante de ti, Señor, ni en lo público, ni en lo privado, ni en ningún momento, Señor, que te podamos honrar como una iglesia, Señor, que quiere honrarte y quiere glorificarte cada día más y mejor, Señor, pero no lo vamos a poder hacer por nuestras fuerzas, ni por nuestra capacidad, sino primero por Cristo, Señor, pero también por tu gracia preciosa que nos da las fuerzas para poderlo hacer. Ayuda también, Señor, a aquellas personas que no son creyentes, que escuchan este mandamiento y se dan cuenta de que han pecado y que lo que merecen es el infierno, Señor. Pero quieras tú, Señor, usar este mandamiento para que lleguen al arrepentimiento y a creer en Cristo Jesús como nos has concedido a nosotros también. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.